El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. En verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Palabra del Señor. Hoy estamos celebrando la memoria de San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María, y también en relación a lo que el Santo Padre nos ha pedido de celebrar el cuarto domingo de julio, el domingo más cercano a justamente esta fiesta, también la jornada mundial de los abuelos y de las personas mayores, de los ancianos. Estamos dentro de este contexto, por lo cual ciertamente como padres de la Virgen María eran abuelos de Jesús. Y es interesante porque no tenemos una referencia, digamos, clara en la Biblia respecto a Joaquín y Ana. Tenemos que irnos a algunos textos antiguos, sobre todo el protoevangelio de Santiago, en el que cuenta un poco, digamos, también esta concepción milagrosa de María, porque prácticamente utiliza, podemos incluso equipararla a la tradición de Abraham o incluso la tradición de Ana, ¿no? Con el nacimiento de Samuel, porque la tradición antigua, bueno, no podemos aquí extendernos tanto y leerla detenidamente. El que quiera puede ir al protoevangelio de Santiago, que se encuentra en PDF en los evangelios apócrifos, pero en resumen relata que este Joaquín, ¿no?, la mayoría se burlaba de él porque no había tenido hijos. No tener hijos antiguamente en Israel era una maldición grande. No tenías una descendencia, por eso ahora entendemos a Abraham, ¿no? Era alguien que le propone, sal de tu tierra, yo te daré aquello que necesitas, una tierra y un hijo. Pues de lógica era lo que lo hacía, digamos, la burla de los demás. Y entonces cuenta la tradición que Joaquín quería presentar el sacrificio, así como lo hacían los de Israel, y le dijeron, y aparece, me parece, un sacerdote, si no me equivoco, Rubén, o un amigo, no recuerdo bien, y le dice: pero tú no eres digno de presentar esta ofrenda, porque estás maldito por el Señor, porque no tienes hijos. Y al final Joaquín, molesto por esto, llora y se va al desierto. Dice la tradición que se va 40 días a ayunar y sobre todo a reclamar al Señor, ¿no? Pero se le aparece a él un ángel del Señor que le dice que va a tener una hija, ¿no? Y también, digamos, a la par que sucede esto con Joaquín, dado que se da en el ámbito familiar junto con Ana, porque va a su casa y le recuerda, y se suscita la pelea, ¿no? Normal, le dice: ¿por qué no has presentado? ¿Por qué vienes molesto? Pues porque no tenemos hijos, y se va, y entonces la mujer lógicamente sufre por esto que lleva, que no ha podido tener. Y también un ángel se le aparece a ella y le dice: Ana, el Señor ha escuchado tu oración, concebirás y darás a luz, ¿no? Y dice: del fruto de tu vientre se hablará en todo el mundo. No revela propiamente detalles como en algunos comentarios dicen: de ti nacerá el Salvador. No revela propiamente eso, revela del fruto de tu vientre se hablará en todo el mundo. Y es por ello que se hace muchas veces el paralelismo con Abraham, con Samuel, incluso con Juan Bautista, ¿no? Por eso es que nosotros, yo pienso que también hoy esta fiesta que ha querido el Santo Padre, ¿no?, en medio de esta jornada ha querido tener presente a los abuelos. Es importante porque, primero, que los abuelos son parte de la familia, estén o no estén, ¿no? Eso es una cosa que tenemos que tenerla presente. O sea, nuestra familia, incluso en la escritura, es muy importante la genealogía, o sea, decir, nuestros antepasados. Siempre, por ejemplo, dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, al momento actual, ¿no? O sea, igual el Salmo responsorial que nos propone hoy la liturgia, estamos hablando de la liturgia propia de la memoria, no la liturgia de hoy, porque la liturgia de hoy sigue el ritmo normal del tiempo ordinario,
sino nos dice, el Señor Dios le ha dado el trono de David su padre, o sea, también refiriéndose a los antepasados. Y la bellísima primera lectura que nos propone la liturgia del libro del Eclesiástico dice, hagamos el elogio de los hombres ilustres, de nuestros padres según sus generaciones. Ellos fueron hombres de bien, o sea, se deshace en halagos por toda esta generación antigua, por todos nuestros antepasados. No tanto por el hecho, digamos, cultural o de valores, que muchos sabemos que las generaciones pasadas han tenido mucho en estima lo que son los valores, lo que es la religión, lo que es el respeto y tantas cosas más, sino aquí se deshacen elogios por la transmisión de la fe, porque la familia, o sea, eran también justos estos que han engendrado a la Virgen María. O sea, María ha podido responder con un sí y no ser extraña la tradición de lo que ha sucedido con el ángel, porque estos hombres, Joaquín y Ana, porque este hombre y esta mujer, Joaquín y Ana, le han transmitido la tradición. O sea, todas las doncellas en ese tiempo sabían, en cualquier tiempo, que podían ser la madre del Mesías. No se sabía cuándo, no se sabía dónde. Ellos, dice la tradición, que vivían en Séforis, antigua capital de Galilea, y otros citan que podía ser en Jerusalén. Y en esos ambientes, entre Séforis y Galilea, también se puede haber movido un poco la vida de Cristo, ¿no? Con José. Recordemos que José trabajaba más como un carpintero, era como un, digamos, ebanista, especialista en la madera. Entonces Séforis era una capital de bastante dinero, por lo cual es válido eso, ¿no? Volviendo al tema, o sea, digamos, esta tradición y transmisión, no, primer aspecto de la fe y segundo de los valores, es importante y por eso es necesario que hoy también nosotros recuperemos esta importancia de los abuelos en nuestra vida. A los curas, ¿no? A los padres, a lo que todos nosotros llamamos, incluso en otros países le dan el título de don, ¿no? Don tal, ¿no? Que es el cura, ¿no? El señor cura, todo eso. La escritura, sobre todo en las cartas paulinas, llama a estos los presbíteros, que presbítero significa anciano en la fe, o sea, un hombre experimentado, sabio, que sabe transmitir la fe, que sabe guiar a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, tan en estima lo tiene la escritura y nosotros poco a poco tenemos un problema que hemos desechado grandemente a los abuelos. Las casas de retiro están llenas, incluso tanto de repente nos ha tocado esta realidad del COVID, ¿no? En la pandemia, que el primer lugar donde ha sido tocado, ¿no? Y que ha hecho ver cómo era el abandono en el que vivían estas personas mayores, incluso abuelos, es que muchas veces los focos han estado en estas casas. Entonces, para que veamos dónde, o sea, habíamos dejado la figura de los abuelos, dónde los habíamos olvidado. Eh, y también, digamos de alguna manera, lo que nos llama hoy a tener presente es que la realidad de la familia es un vínculo en el cual cada uno tiene un rol y tiene un rol justamente porque tiene un papel, tiene una misión determinada. Si uno no ha tenido sus abuelos, pues el Señor da una gracia especial a los padres, a los tíos. Si uno los tiene, pues también aprovecharlos, ¿no? Ahora la sociedad los descarta, ¿no? El término jubilación es un término que incluso lo quieren pasar al ámbito familiar y social. O sea, te jubilan de todo. O sea, es posible y ciertamente te pueden jubilar de tu trabajo porque ya las fuerzas no dan, el cerebro, no sé, lo que sea, la edad, pero no te pueden jubilar de la vida. E incluso hasta eso quieren hacer, quitarte la vida, la eutanasia. Entonces, frente a esa realidad, el Santo Padre ha puesto esta imagen de los abuelos de Jesús, la imagen también de María, de la familia de Jesús, y sobre todo el Evangelio dice, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, y sobre todo lo relaciona en función a la profecía de Joel, que es una de las lecturas que escuchamos durante la vigilia de Pentecostés. Vuestros ancianos tendrán visiones, vuestros jóvenes tendrán sueños. Y el Papa en la homilía y en la carta que nos ha enviado a los abuelos nos dice que lo único que salvará a este mundo será una nueva armonía, una nueva relación, digamos una nueva transmisión de fe entre los ancianos y los jóvenes.
Si los jóvenes no valoran a los ancianos y los ancianos se aíslan de ellos, porque el mismo joven te aísla, entonces al final lo que creamos es una esterilidad. Por eso empecé con este relato, porque la esterilidad no es cuestión de edad. Tú como abuelo todavía puedes ser fecundo, incluso la oración que el Papa propone, si alguno tiene no sé si la publicaré ahora en mi página de Facebook, la pondré, dice para que sigan siendo fecundos. Y uno puede decir, ¿cómo es posible que un abuelo con 80 y tantos, 90 y tantos, 70 y tantos pueda seguir siendo fecundo? Puede seguir siendo fecundo en la fe. Y nosotros podemos incluso ser jóvenes y todos y puede ser estéril en la fe. Si no creamos este vínculo y esta relación, al final vamos a terminar siendo estériles, no dando fruto, y cuando el árbol no da fruto, dice la palabra, se seca, se corta y va al fuego. Esperemos que el Señor nos conceda la gracia de poder valorar lo que tenemos, valorar a las personas ancianas, su experiencia, amarlas. Incluso también el Santo Padre ha dado la indulgencia de una manera excepcional a las personas jóvenes también. O sea, dijo, está bien la indulgencia para los abuelos, los mayores que participen de la misa, pero dice también a aquellos que, incluso es la primera vez por lo menos que yo lo leo, no sé si habrá existido antes, me parece que no, que dice algunos que puedan visitar tanto física o virtualmente a las personas mayores, enfermas, ancianas, ¿no? Haciendo una obra de caridad con ellos. Entonces es tan importante los abuelos, y concluye la carta, y concluyo también esta homilía que me he extendido un poco, pero vale la pena por esta jornada que el Papa nos ha dicho, pone de ejemplo al abuelo de la Iglesia, el Papa emérito Benedicto XVI. ¿Qué hace el Papa? Rezar por la Iglesia. ¿Qué hace este Papa emérito? Reza por la Iglesia. Ya sabía que sus fuerzas no podían, ¿no?, dar el servicio que le habían pedido los cardenales de ser Papa, pero ahora como abuelo, lo que hace, digamos abuelo, anciano, ¿no?, mayor, lo que hace es rezar por la Iglesia. Y los abuelos tienen esa misión importante, aparte de transmitir la fe, aparte de hacer presente los valores y la experiencia de la vida, es también hacer presente la oración. Y en la oración rezar por todos, por tus nietos, por tus hijos, por el mundo entero. Ojalá que el Señor nos conceda también amar a nuestros abuelos, los que los tienen en tierra, y también rezar por aquellos que ya están en el cielo.